coincidencia, como pocas veces, en la dirigencia para despedir a un pastor, a un líder espiritual, político, todos impresionados por su sencillez, por su austeridad, por ampliar las fronteras hacia el mundo no cristiano, y de repente vuelve la política con las prácticas de siempre, contar plata. Siempre insisto sobre lo mismo. ¿Saben cómo se financia una campaña electoral en la Argentina? Porque no está terminada la ley de financiamiento de los partidos o no está depurada. Con valijas, a veces con cajas de zapatos. Pongamos algunas imágenes porque la política además honra a Francisco, lo despide, se saca fotos. Todos pusieron su foto con el Papa esta semana. Pongamos, si les parece, algunas. Y el contraste es, bueno, ahí está Capitanich, justamente, uno de los protagonistas, gobernó hasta 2023, amigo del Papa. Pero no es solo Capitanich, es la política argentina. Y aparecen las imágenes de la gente contando plata. Yo le decía recién a Cristina, ¿saben cuál es el distrito del país que tiene más pobreza de todo el país? Pongamos el número, porque el número impacta. 60,8, uy, casi me llevo puesta la mesa, es la pobreza en el Gran Resistencia. 60,8. 7 de cada 10 personas es pobre. Así de escandaloso. Volvamos a las imágenes, porque a los que se le roban es a esto. Porque este plan de cooperativas era justamente para paliar ese número tan doloroso, que es el último. En algún caso fue hasta peor. Pongamos el acento en algunos personajes que van a aparecer en la grabación. En un ratito vamos a estar con Gustavo Carabajal. Este es Walter Pasco, detenido hoy. Se entregó. Contador, siempre hay un contador. Facturas truchas, nada que no hayamos visto. A mí me hace acordar a Infinity Group, ¿se acuerdan? Allá por el primer kirchnerismo. Este es uno. Hay varios que seguramente van a seguir cayendo. Ahora en un ratito vamos a ver otras caras. Pero claro, esto es corrupción pura y de la peor. El año pasado, el gobierno decide hacer en varios distritos una auditoría sobre las pensiones por invalidez. Es decir, lo que la plata de los contribuyentes aporta para sostener a la gente que no puede trabajar. ¿Saben cuánto dio? Que de 2.344 pensiones por invalidez que se entregaban en Chaco, solo 365 cumplían con los requisitos para ser cobradas. Es decir, todo lo demás, o desidia, y me inclino por esta, o corrupción. Así es la política. Hubo casos hasta que a uno le despiertan una sonrisa si no fuera una tragedia. Pongamos cómo lo anunció en su momento el vocero presidencial, porque hubo, claro, había situaciones insólitas. Ponelo a Adorni, dale. Bueno, encontramos una mujer que recibía una pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, se presentó a la auditoría y tenía los dos, por suerte, ¿no?, ambos brazos. Bueno, estaban ahí. Esto va a seguir. Pongamos atención en este nombre que les voy a dar ahora. Está preso desde octubre del año pasado. Mauro Andión fue en su momento presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, IAFEP. Siempre la política mete estos nombres larguísimos, imposibles. Acá lo tenemos con Capitanich. Condujo ese organismo desde el que se les pagaba a cooperativas que en muchos casos no existían. Está preso por otra cosa, por administración fraudulenta de entrega de subsidios a cooperativas, pero fuentes de la causa ven que hay una conexión en todo el sistema, y es obvio, por eso la figura es asociación ilícita. Es imposible que el sistema no esté interconectado y que haya una connivencia de alguien que es el que baja la plata. El primero que la pone
es el contribuyente, por supuesto, el pobre chaqueño, 60% de los cuales son pobres. Atención, porque la justicia va a poner la lupa sobre Walter Pasco. Veamos más de las imágenes. Bueno, ahí veíamos hasta el tipo tomándose una cerveza, Ariel Acevedo, que es uno de los involucrados, Fernando Ayala. ¿Hay algo más miserable que además, como se dice ahora, cuántos pueblos tenés que haberte pasado para perder el pudor de decirle a tu hijo de 11, 12 años, contala, a ver si está bien? ¿Qué contesta la política a esto? Por supuesto, mira para otro lado. Esta es una denuncia que presentó hoy el PJ en la Justicia Electoral de Chaco. Primero la presentó La Nación, después alguien dijo, no, che, es en la provincia, porque encima se trabaja mal. Es en la provincia, hay que presentar. Por eso presentó dos. Esta es la de la provincia. Y entonces se explica que está siendo sometido a una campaña sucia. El diputado, porque encabezaba la lista, recordemos que hay elecciones en Chaco el 11 de mayo, Frente Chaco Merece Más, encabeza Jorge Milton Capitanich, dice, me están jugando sucio, y empieza a meter entre los responsables, bueno, hay hasta cuentas Viejo Libertario, todos estos que son trolls del gobierno, agarrar la pala, pero hay medios periodísticos, por ejemplo, El Disenso, que trabaja muy seriamente. Hay un amigo mío peronista que tiene una frase que es, nos operan con la verdad. Vamos a suponer que esto estuviera forzado, porque es cierto que estas imágenes son de 2023. ¿Son ciertas o no son ciertas? ¿Están grabadas o no están grabadas? Esto es la política argentina, que se conmueve y mañana va a despedir al Papa de la austeridad y de los pobres. Estos somos, así somos, celestes y terrestres. Resumen de la semana. Murió el Papa Francisco. Murió este lunes en nuestra madrugada a los 88 años. Con profondo dolore devo annunciare la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. ¿Qué es el magisterio de Bergoglio para la historia de la Iglesia? Creo que lo que el Papa hizo, imaginemos que esta es la mesa del mundo, bueno, puso sobre la mesa grandes temas que me parece que por lo menos como Iglesia y como humanidad estábamos dejando un poco de lado. Yo hoy celebré la misa en la Basílica de Flores, como usted recordó, y cuando se iba la vicepresidente, un grupo de personas reducido, pero totalmente a contramano, empezaron a gritarle y a agredirla. Vení más seguido a misa, Villarroel. Victoria, ¿habló con el presidente? Victoria, ¿habló con el presidente? ¿Habló con el presidente? Pareció innecesario, absolutamente innecesario. Es como que celebramos algo, escuchamos algo, pero después en la calle volvemos a lo mismo de siempre. Nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Argentina has demonstrated that this time it is different. This time there is decisiveness to put the economy on a sound track. Hemos hecho más reformas que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Tengo una mesa extraordinaria, excepcional, podríamos decir. Gracias, Padre Fabián. Gracias a ustedes. Amigo de Bergoglio, nos va a contar todo, ¿no? Bueno, no sé si amigo, pero sí, lo conozco mucho. Bueno, lo conoció profundamente. Sí. Guido, una vez más, un experto, ¿eh? Vamos a repasar después qué cardenales pueden ser, cuál no puede ser. Otra vez el Totopapa. Tengo novedades porque hoy fue un día... ¿Tenés el que va a ser? ¿Tenés el que va a ser? Yo tengo mi idea y además es compartida por muchos tanos que ya editaron hasta el nombre que va a tener el nuevo Papa. Después te voy a decir. Yo tengo una contradicción que después la voy a hablar con Fabián. Se supone que hacen un juramento.
Son tipos religiosos, le juran a Dios y trasciende todo. Bueno, en un ratito vamos. Hola, Sofi, gracias por venir. Hola, Fede, hola, Gila. Y lo tenemos a Arnaldo Miranda Tumbarello, que nos va a explicar, es historiador y nos vas a contar bien todo, cómo viene el protocolo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos va con lo que nos vamos a encontrar mañana. Así es, con muchísimo gusto. Vamos a ir a la redacción de La Nación, porque ahí está Gustavo Carabajal, incansable, con mucha información sobre lo de Chaco. Buenas noches, Gustavo. Hola, ¿cómo va, Francisco? Buenas noches. Ahí veíamos, por un lado, la denuncia del PJ de Capitanich y información que va apareciendo. Me decían que hay que poner la lupa sobre algunos personajes que venían ya detenidos en la causa. Por ejemplo, Mauro Andión, que está preso desde octubre del año pasado, pero que podría haber una conexión más amplia de lo que se sabe hasta ahora. No tengas dudas que es así, Francisco. Ramón Tito López, acordate de ese nombre. Ramón Alberto Tito López fue detenido el 24 de septiembre del año pasado, acusado de lavado de dinero. También le habían encontrado medio gramo de cocaína. Él es el heredero es un personaje bastante pintoresco, usa un sombrero muy particular y es el heredero de Merenciano Sena. A todos los acusan de estar vinculados entre sí. ¿Sabés cuál es el nexo o el vaso comunicante entre Ramón Alberto López y este personaje que está abajo mío y la mujer que está abajo tuyo, que es la esposa de Fernando Ayala? Un hombre que se entregó y que fue detenido esta mañana, el contador Walter Pasco. Ajá. Pasco con K. Ese contador, ahí está, ahí lo estamos viendo a Pasco, acusado de ser el presunto cerebro de la banda de este grupo delictivo, que se habría dedicado a confeccionar facturas mediante lo que es la usina de créditos fiscales ficticios, confeccionados a través de compras que nunca se hicieron. ¿Y por qué apuntan a Pasco? Porque Pasco también habría utilizado, es la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, quien afirmó que ninguna de estas maniobras se podía haber concretado sin la actuación de Pasco, quien tiene los conocimientos y la posibilidad de llegar a datos, por ejemplo, de sus clientes. Él tenía varios clientes, uno era dueño de una carnicería, a los que con eso salta usaba todo, ¿no? la clave. Usa las facturas de la carnicería primero. Ahí, a partir de ahí empieza a surgir En realidad, el carnicero es el primero que se da cuenta de que estaban usando sus facturas, porque le aparecían compras que nunca hizo. Mirá vos. Entonces es el que se presenta y denuncia. Un carnicero que no tiene nada que ver con toda esta organización, un tipo que vendía, que tenía su carnicería. No, pero como era cliente de Pasco, aparentemente este contador le usaba la clave fiscal a él y a otras personas. Y también tenía la información de la esposa de Ayala, que trabajaba en el Instituto de Agricultura y Vivienda de ahí de Chaco. Ayala y Ramón Tito López tienen a este personaje en común, que es el contador. El contador se presentó hoy a la mañana en la Dirección de Gendarmería de Resistencia y quedó detenido. Ahí estamos viendo el momento en el cual el personal de la Fuerza Federal de Seguridad lo traslada. Que ahí vimos que entregó varias camionetas, ¿no? No sé, para ver si podemos poner algunas de las imágenes, porque tenía varias, son como 5 o 6, ¿no, Gustavo? Esa es una de las camionetas, sí, efectivamente. Mirá, que están en alguno de los 6 domicilios que allanaron ayer, porque ayer detuvieron a a Ayala y a la esposa, a Renault. Pero además había un pedido de captura sobre este contador. Lo fueron a buscar, no lo encontraron, hoy decidió ponerse a derecho. El cargo es muy grave, no es solamente la evasión impositiva, sino integrar una asociación ilícita que se armó supuestamente para lavar dinero y para evadir impuestos. Es jurisdicción federal, ¿por qué? Porque el delito de lavado de dinero es justamente investigado por la justicia federal. Debido a eso es que intervienen tanto el fiscal Sabadini como la jueza Zunilda Nirenberger. Gustavo, contemos lo que estamos viendo abajo,
porque ese es Fernando Ayala, ¿no? El de blanco, esa es la casa de él. ¿Él recibía la plata en su propia casa? Así recibía la plata en la casa, en bolsos, y comenzaba a contarla. Este video, ¿sabe dónde estaba, Francisco? En el celular del propio Ayala. Ah, mirá, aportó él mismo la propia prueba. Y aparentemente él intentó borrarlo, pero los técnicos de la Gendarmería lograron recuperar el video, que se convierte esta imagen en la prueba clave contra el dirigente piquetero y también contra el contador. Y lo que marcaba Sabadini era que le llamaba la atención que muchos de los ladrillos de estos billetes estaban en envases termosellados, o sea, que venían de algún banco o de alguna entidad pública. Claro, muy importante eso que estás diciendo, porque quiere decir que esto evidentemente tenía la connivencia de una autoridad relevante, ¿no? Ahí hay otra grabación que está, el otro creo que es Ariel Acevedo, es el de verde, ¿no? El que está tomando ahí la cerveza mexicana, ¿no? Hablando de mexicana, están discutiendo una mexicaneada ahí también, ¿no? Aparentemente sí, teniendo en cuenta toda la plata que manejaban y que no tenían control. En el año pasado, tanto Ayala como la esposa viajaron a Brasil con bolsos, con valijas. Supuestamente se iban a quedar 3 semanas y volvieron a los 3 días. Porque sin ese volumen de equipaje que llevaban. Lo que creen es que fueron a... Claro, a dejar la plata. A dejar la plata. Claro, porque está cerca, ¿no? Está muy cerca. La frontera con Brasil no está a más de 500 kilómetros. Gustavo Velote, estaba haciendo la cuenta de cuánto manejaba el instituto este que vos dijiste, que es clave, ¿no? Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Siempre son nombres así pomposos, que es de donde salía la plata justamente para pagarle a los pobres, ¿no? A los pobres esos que son el 60%. Bueno, solamente en 2023 estamos hablando de más de 42 millones de dólares, lo estoy haciendo a precio de hoy para que se den una idea, eran 16.000 millones de pesos. De esos 15.000 millones de pesos iba todo manejado por esta gente. Es decir, ¿cuántos chicos pobres comen con esa plata en una provincia como Chaco, ¿no? Digo, para poner un poco en la real dimensión de lo que estamos hablando. Donde el gobernador inauguró una canilla de agua. Bueno, por eso. Entonces, ¿cómo puede seguir esto hacia adelante? Hasta ahora estos son los involucrados, hay pruebas contundentes, gente contando plata. Ahora viene probablemente lo más difícil, lo más comprometido políticamente, que es ver qué conexiones hay hacia poderes provinciales que a veces son permanentes, ¿no? Más allá de quién sea el gobernador. Tanto Sena como Tito López, como Ayala, fueron tomando poder en Chaco a partir de lo que fueron todos los años de la administración de Jorge Capitanich. De esa forma pudieron acceder al manejo de todo este dinero. El tema es, había auditorías desde la administración de Capitanich. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar que esto ocurriera? Bueno, eso es lo que tienen que investigar. Hasta ahora yo a Capitanich no lo vi con ningún pedido de indagatoria en ninguna de las causas. Gustavo, déjame incorporar... Recordá también la causa que tiene o que surgió a partir de la investigación del patrimonio de Merenciano Sena. Sí, claro. La investigación además, que hizo... recordemos que el caso anterior. Claro, y que el caso de Merenciano Sena no está desconectado de esto. Todavía no tenemos una prueba contundente, pero todo indicaría que sí, que hay un sistema. ¿Te acordás que Luis Gasulla viajó a Chaco, mostró todo lo que era? Bueno, eso derivó en una investigación que tiene la Justicia Federal y ahí todavía ni siquiera hubo un llamado a indagatoria a Capitanich. Déjame sumar. Estamos hablando de hace 2 años. Gustavo, déjame sumar a Sheila Vilker. Sheila, cada tanto aparece alguien contando plata en la Argentina. Está de moda, ¿no? Hay un video... Pero esto que es que aumentó la cantidad de teléfonos y registros, siempre es así. ¿Qué? Bueno, mira, recién pensaba cuando lo escuchaba Gustavo, te escuchaba vos, 2, 3 cosas. La primera es, bueno, por supuesto, este es un país donde la corrupción aparece como principal preocupación.
Ahora si querés... Sigue apareciendo. Sigue apareciendo. Sigue apareciendo, creció en el último tiempo, porque básicamente, digo, post-Libra el caso se disparó. Libra otra vez disparó volvió. Y sobre todo hizo que la corrupción sea un tema sensible para un electorado para el cual generalmente no lo es. ¿No? Digamos que es el votante, te diría, cercano al peronismo, del panperonismo. Entonces, esto por un lado, y ahora si querés después hacemos un doble clic en qué está diciendo hoy o qué entiende hoy la gente por corrupción. Esto por un lado. Y por otro lado, viste, pensaba un poco el tema de las denuncias en contexto de campañas electorales. Claro. Porque esto no aparece en cualquier momento. A ver, es un video del 2023, vos lo decías, no se termina de entender cuál es la vinculación con uno de los candidatos, un tipo que me parece, digo, muy importante en el Chaco, muy poderoso, exgobernador. Pero, bueno, viste, las denuncias en campaña, creo que Chaco votan 2 o 3 semanas, más o menos. El 11 de mayo. Bueno, vos sabés que yo miro esto y pensaba, en la investigación cual desde hace muchos años, siempre que hay campañas aparecen denuncias. Y entonces empieza a aparecer la duda. Cuando hay una denuncia en contexto electoral, lo que suele aparecer es, che, pero es campaña, ¿será verdad? ¿No será? Entonces me parece que ahí también hay algo, viste, que complica la cosa porque daña al mismo tiempo a la justicia y al proceso electoral. Daña al sistema y daña al denunciante. Daña el sistema, daña al denunciante, daña al denunciado, pero daña a la justicia, que es la que tiene que finalmente... Digo, pues si la justicia no puede hacer nada con esto... ¿Viste? Yo le preguntaba al fiscal el otro día, él me decía, bueno, estamos con muy pocos recursos y la verdad que se nos hace muy difícil a veces trabajar. Supongo que también muchas veces la gente o la política no colabora también, ¿no? Lo que pasa es que tenés un tema de cuál es la oportunidad temporal, la ventana temporal con una cosa del 23, ¿no? ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué no esperar 2 semanas? Porque ahí hay algo, ¿entendés? Que hace que la escena también cobre fuerza, pierda fuerza o cobre una fuerza en otra dirección, ¿entendés? Ahí lo tenés a Capitanich diciendo en otra dirección. Y por eso la pregunta es, bueno, ¿cuál es el vínculo? ¿No? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo? Fede, vos tenés un dato de las elecciones. Sí, contemos que esto se da en el marco de las elecciones que van a ser el próximo 11 de mayo, como bien decía, se va a renovar parte de la legislatura provincial y se va a reeditar el duelo entre Leandro Esdero, el gobernador radical, y Jorge Capitanich, que van con sus respectivos dirigentes en las boletas. Recordemos que en 2023 el caso de Merenciano Sena estalló también poco tiempo antes de las elecciones, antes de las PASO, que terminó con el reinado de Capitanich en el Chaco. Esdero asumió la gobernación y ahora en este nuevo duelo que se va a reeditar, Esdero va con una alianza por ahora inédita en todas las elecciones que estamos viendo en mayo, que tiene que ver con una alianza con La Libertad Avanza. Hay que ver cómo termina saliendo ese, que es otra arista, y por eso el gobierno se mostró tan interesado en esto que estamos mostrando, y por eso también se van a ver, este miércoles va a haber un debate en el Chaco, y ahí se va a empezar, obviamente le van a tirar desde el lado de Esdero a Capitanich con todo esto que estamos viendo que ocurrió en 2023. Casi calcado es el caso San Lorenzo. En realidad estamos hablando de cosas distintas, pero también hay una plata de por medio, en este caso en dólares.